Hola alumnos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Nuevamente por acá, ahora pues en otro sector, acá en los jardines, tratando de relajarme un poquito, porque me cuentan que los parciales comienzan ya a partir del lunes, entonces yo aquí estoy un poquito agarrándola al suave, tengo que inspirarme para poder hacer los parciales. Mentiras. Les damos la bienvenida a un nuevo devocional. Que Dios bendiga sus vidas. Todo el ruido que escuchan ahorita, bueno, ni modo, en este momento está creo que pasando una ambulancia por acá, no sé. Pues usted tranquilo, usted no se estrese con todo el ruido que esté escuchando a su alrededor. Usted concéntrense en lo que vamos a hacer ahora, que es adorar a Dios, que es buscar su presencia, es aprender más de Él. Así es que un privilegio estar por acá, que el Señor les bendiga. Recuerden que Dios está con ustedes. Estudien mucho, es lo que les puedo decir, y prepárense, pero ahorita disfruten de este tiempo, disfruten de este devocional que vamos a tener en este momento, que Dios pueda hablar a tu vida, a tu corazón. Dios tiene siempre cosas grandes para nosotros, y cada situación que pasamos, cada circunstancia que vivimos, pues Dios sabe por qué las permite. Ahora que estamos comenzando un nuevo mes, el mes de septiembre, que sea Dios contigo. Sé que hay muchas inquietudes. Si hablamos de la escuela, sé que estamos entrando en un mes interesante, intenso, porque ya comienzan los parciales. Alguno quizás esté pensando en que, híjole, y si no paso el parcial, y qué va a ser, no sé. Tú tranquilo, o sea, tú esfuérzate, sé valiente y no te achicopales, ¿verdad? Si es de levantarse, hay que levantarse, pero como no estás estudiando todavía, te recomiendo a que nomás estudies y te dispongas. Así es que, bendiciones. Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito, todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado, nunca me has dejado. Descánsame y confieso sobre ti. Yo estaba entre la espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo, conoces tú, que todo tiene una razón, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito, todo bien saldrá.
¿Cómo agradeceré todas las cosas que has hecho por mí? Cosas inmerecidas que diste para mostrar tu amor por mí. Las voces de 1.000.000 de ángeles no expresarán mi gratitud, lo que soy y lo que anhelo ser. Lo debo todo a ti. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Con su sangre me ha limpiado, con su poder me ha salvado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Quiero vivir, Señor, rendida siempre solo a ti. Pongo a tus pies lo que soy, porque diste todo, Señor, por mí. Con su sangre me ha limpiado, con su poder me ha rescatado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Hola a todos, buenos días, ¿cómo están? Que Dios les bendiga. Gracias por conectarse una vez más a nuestros devocionales de Instituto Canción El Salvador.
Para nosotros es muy importante estos tiempos que tenemos, en los que podemos adorar a Dios, tener un tiempo de adoración, de intimidad, de alabanza, de exaltación a nuestro Dios, y un momento también en el que podemos tener un momento de reflexión en la palabra de Dios. Gracias por conectarse, gracias por ceder ante la necesidad que tenemos de Dios, ante la necesidad que tenemos de escuchar su palabra, ante la necesidad que tenemos de Él. Vamos a meditar un poco ahora y vamos a tener una breve reflexión acerca de algo que Dios ponía en mi corazón. Y es que yo no sé si hay alguno entre nosotros, yo creería que todos o al menos la mayoría, porque es algo que es muy común entre nuestra sociedad, entre cristianos, incluso entre no cristianos. El nivel de influencia que pueden llegar a tener las demás personas, nuestro entorno, el nivel de influencia que puede tener hacia nosotros. Y puedo hablar quizás a nivel personal. Soy consciente de las múltiples ocasiones en las que las personas han influenciado mi vida. En ocasiones para bien, en ocasiones para mal. Pero hay una realidad, y es que las personas somos muy influenciables. De repente aprendemos a escoger de quién nos vamos a dejar influenciar en cada parte de nuestra vida, pero de algún modo siempre somos influenciables en distintas áreas de nuestra vida, y ya vamos a ir viendo algunas de ellas. Y yo no sé si alguna vez ustedes se han enfrentado a lo que se le llama presión de grupo, por ejemplo, que es cuando nosotros pertenecemos dentro de nuestro entorno a un grupo específico, y ese grupo tiene influencia hacia nosotros y nos lleva a hacer cosas, o nos lleva a comportarnos de diferente manera, y nos lleva a hablar de una manera determinada, nos lleva a hacer diferentes cosas que quizá por nosotros mismos no las haríamos. Pero de repente tenemos estos grupos, nos relacionamos, Dios nos hizo seres de relación, es decir, dentro de nuestra naturaleza está de que nos vamos a llevar unos con otros, es parte de la naturaleza que Dios ha puesto en nosotros. Pero pasa que de repente cedemos ante lo que les decía, las presiones de grupo, y es quizá un poco de lo que vamos a hablar en esta mañana. Así que nuevamente gracias por conectarse, espero que Dios pueda hablar un poco a sus vidas como lo ha hecho a la mía. Y vamos a leer en Proverbios 1, que yo sé que ya este proverbio ya muchos de ustedes lo conocen, pero quiero ir hacia el versículo 10, del versículo 10 al versículo 16, y estoy leyendo la versión, la NTV, la Nueva Traducción Viviente. Y dice el versículo 10: Hijo mío, si los pecadores quieren engatusarte, dales la espalda. Quizás te digan: ven con nosotros, escondámonos y matemos a alguien. Vamos a emboscar a los inocentes solo para divertirnos. Vamos a tragarlos vivos como lo hace la tumba. Vamos a tragarlos enteros como a quienes descienden a la fosa de la muerte. Piensa en todas las grandes cosas que conseguiremos. Llenaremos nuestras casas con todo lo robado. Ven, únete a nosotros. Entre todos compartiremos el botín. Vea eso, entre todos compartiremos el botín. El 15 dice: Hijo mío, no vayas con ellos. Mantente alejado de sus caminos. Ellos corren a cometer malas acciones y van deprisa a matar. Vean qué fuerte este versículo o este pasaje de la Biblia. En este pasaje de la Biblia tal vez a algunos de nosotros nos va a sonar como que un poco dramático, ¿verdad? Quizá
porque quizá ninguno de nosotros nos hemos enfrentado con un entorno que nos diga esto literalmente, pues de repente nadie nos ha dicho escondámonos y matemos a alguien, o vamos a emboscar a los inocentes para divertirnos. De repente no ha sido algo así, pero de repente nosotros tenemos relaciones con personas que de repente nos inducen a hacer algo, vamos a decir, atractivo, pero que dentro de la conciencia moral que está en nosotros, sabemos que no está bien, y que aparte de la conciencia moral, nosotros somos conscientes de Dios, somos conscientes y somos temerosos de la soberanía de Dios. Entonces, aparte de nuestros valores morales, tenemos también la conciencia de que ahí está nuestro Dios que nos está viendo. A veces está la frase cliché, y que incluso es hasta chiste, esa de hay un Dios que todo lo ve, pero realmente hay un Dios que todo lo ve. Hay un Dios que nos está viendo cuando nosotros decidimos hacer algo bueno, pero que también nos ve cuando nosotros decidimos hacer algo malo. Y a veces eso malo que hacemos no proviene ni siquiera de nuestro pensamiento, sino de voces que hablan a nuestro alrededor. Y lo interesante es esto que dice en el versículo 14, que dice: ven, únete a nosotros, entre todos compartiremos el botín. Y es que normalmente cuando nosotros maquinamos algo, nos dejamos influenciar por algo o por alguien, es porque sabemos que va a haber un premio, una recompensa al final de todo. Que esto puede ser un rato de diversión, puede ser un poco de dinero, pueden ser influencias, puede ser algo de poder, puede ser una plaza de trabajo, por ejemplo. Y resulta atractivo de repente hacer lo incorrecto ante los ojos de Dios. Y resulta ser un poco llamativo, porque resulta fácil de repente hacer algunas cosas y cedemos de repente ante las presiones de grupo. Pero dice Dios en Proverbios, en el versículo 15: hijo mío, no vayas con ellos, mantente alejado de sus caminos. Y vean esto: ellos corren a cometer malas acciones y van deprisa a matar. Las personas, cuidado, porque las personas en nuestro entorno ejercen influencia en nosotros y a veces ni siquiera nos damos cuenta. Por eso es importante, es muy importante que nosotros sepamos seleccionar a las personas que van a ser parte de nuestro entorno, que sepamos seleccionar a quienes voy a escuchar, con quienes voy a hablar. Si tengo sueños, ¿con quién voy a compartir mis sueños? Si hay gente que me va a dar un consejo, ¿de quién voy a escuchar un consejo? Es muy importante que nosotros sepamos siempre saber escoger nuestras relaciones. Y tenemos muchos ejemplos del tipo de influencia que las personas pueden llegar a ejercer sobre nosotros, y hay algunas que, como les decía, ni siquiera nos damos cuenta, como por ejemplo, no sé si ustedes lo han notado, pero de repente tomamos o adoptamos muletillas. Las muletillas son estas palabritas o frases que de repente forman parte de nuestro vocabulario sin que nos demos cuenta. Por ejemplo, hubo un tiempo en el que acá en Canción, cuando estábamos presencial, recuerdo con los alumnos del técnico, que era muy común que todos andaban decían cualquier frase y la cerraban diciendo al suave, no sé qué, al suave. Y han tenido otro tipo de muletillas en determinados momentos, en determinados tiempos. Por ejemplo, recuerdo que cuando yo estudiaba era muy común que todos mis compañeros se decían entre sí: amigo, mire amigo, no sé qué. Y es que teníamos algunos maestros que también así nos llamaban a nosotros y se trataban entre ellos. Entonces de repente entre todos, pues ya todos sabíamos que teníamos casi que por obligación decirnos amigo, porque era la presión de grupo, porque todos nos tratábamos de esa manera.
No sé si han notado también, por ejemplo, cuando hay personas que viajan. Y por ejemplo, yo tengo un amigo que viajó y estuvo mucho tiempo en Argentina. Y vino quizá al año, a los 2 años, y venía hablando, pero como un argentino nativo, con un acento argentino perfecto y con todas las palabras características de los argentinos, como che y un montón de palabras, algunas que no son tan amigables. Pero es el nivel de influencia que nuestro entorno inconscientemente va hacia nosotros o da hacia nosotros. La influencia que ellos dan hacia nosotros sin que nos demos cuenta. En nuestro entorno musical, por ejemplo, mucho de lo que nosotros escuchamos, estoy seguro, está influenciado por alguien más. Yo en lo personal tengo influencias musicales. Digo influencias musicales no solo de las influencias mismas que escucho. Es decir, por ejemplo, si me gusta el rock, pues voy a tener influencias de rock. Pero también tengo influencias de los que me rodean, porque llega alguien y me dice, hey, escúchate esta banda, este artista, y de repente mi gusto musical comienza a tomar un sentido que yo no conocía, pero es la influencia que las personas ejercen sobre nosotros sin que nos demos cuenta muchas veces. Entonces vean, debemos saber que la vida siempre va a exigir de nosotros tomar decisiones. Todos los días estamos tomando decisiones. Claro, hay decisiones que no van a tener, digamos, una trascendencia en nuestra vida, o hay decisiones que simplemente no tienen una respuesta como que si es bueno o malo, si es correcto o incorrecto. Como por ejemplo, yo ahora decidí ponerme esta camisa. Y vestir esta camisa no está bien, ni está mal, ni es correcto o incorrecto, pero tomé la decisión de ponérmela. Y así cada uno decide en la mañana si bañarse o no bañarse, por ejemplo, si lavarse los dientes o no lavarse los dientes, si desayunar o no desayunar, y estamos constantemente tomando decisiones. Pero hay otro tipo de decisiones muy importantes que incluso pueden poner en riesgo nuestros valores morales, que pueden poner en riesgo nuestra relación con Dios y que pueden poner en riesgo nuestro temor a Dios incluso. Y esta es la presión de grupo o la presión de las influencias hacia nosotros que debemos evitar. La presión de grupo es una fuerza que puede ser negativa o puede ser positiva, pero que ejerce un determinado grupo hacia una persona. Y esto puede ser bueno o puede ser malo dependiendo de las personas que nosotros estamos decidiendo que formen parte de nuestro entorno. Entonces la presión de grupo puede llevarnos a hacer cosas con las cuales no estamos siempre de acuerdo. No sé si a ustedes les pasó en algún momento de que no querían hacer algo y verdaderamente no querían y no estaban dispuestos a hacerlo, pero cedieron ante una presión de grupo. Por ejemplo, en ocasiones una presión de grupo puede llevarnos a mentir, por ejemplo. Y estoy seguro de que ninguno de nosotros estamos... cada día nos despertamos y decimos, hoy tengo ganas de echarme una buena mentirita. Pero de repente la presión de grupo nos lleva a mentir, porque no puedo hundir a mis amigos, porque no me conviene. Y cedemos ante este tipo de influencias. Y vean lo que dice en 2 de Pedro, en el capítulo 2, a partir del versículo 18, donde está hablando acerca del peligro de los falsos maestros. Dice en el versículo 18, se jactan de sí mismos, con alardes tontos y sin sentido. Saben cómo apelar a los deseos sexuales pervertidos para incitar a que vuelvan al pecado los que apenas se escapaban de una vida de engaño. Prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos del pecado y de la corrupción, porque uno es esclavo de aquello que lo controla. Wow. El versículo 20 dice, y cuando la gente escapa de la maldad del mundo por medio de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero luego se enreda y vuelve a quedar esclavizada por el pecado, termina peor
que antes, vean esto, y el versículo 21 dice, les hubiera sido mejor nunca haber conocido el camino de la justicia en lugar de conocerlo y luego rechazar el mandato que se les dio de vivir una vida santa. Demuestran qué tan cierto es el proverbio que dice, un perro vuelve a su vómito, y otro que dice, un cerdo recién lavado vuelve a revolcarse en el lodo. Qué difícil es cuando nosotros creemos que hemos vencido ciertas áreas de nuestra vida. Por ejemplo, alguien que era alcohólico ha logrado vencer el alcoholismo. O alguien que era adicto, por ejemplo, a la pornografía o a pecados que tienen que ver con la sexualidad, logran vencerlos. Pero de repente hubo una cascarita por ahí y pegaron un pequeñito deslizón que los llevó quizá a entrar a un estado peor que el anterior. Y hay una parte en la Biblia que dice que cuando un demonio sale de una casa, la casa queda limpia, queda ordenada, pero también queda vacía. Entonces el demonio cuando regresa dice, hey, esto está bonito, está ordenado, está limpio, pero está vacío. Dice que el demonio va y trae a otros 7 peores que él para habitar esa casa. Porque de nosotros debemos ser conscientes que cuando nosotros nos aferramos a Dios, no podemos soltarlo por ningún motivo. Y eso, parte de eso es saber escoger nuestras relaciones, nuestro entorno. Saber educar nuestro oído a quienes vamos a escuchar, saber educar nuestros ojos a qué es lo que vamos a ver, saber educar nuestra mente a qué es lo que vamos a pensar, por ejemplo. Cada uno de nuestros sentidos, nuestras manos, qué van a tocar, es muy, muy, muy importante. Hay algunos ejemplos de presión de grupo que pueden suceder en nuestro entorno. Por ejemplo, recuerdo cuando estábamos yo recuerdo cuando estaba en el colegio, que era muy común recibir este tipo de influencia de, hey, hoy no vayamos a clase, hombre, no vayamos, hagamos algo, veámonos en la entrada del colegio y así bien al suave vemos cómo nos escapamos, vemos a dónde nos vamos y luego regresamos si querés a la salida o cada quien se va para su casa. Y es atractivo porque uno en esta etapa de colegio, lo menos que quiere es estar en el colegio. Entonces resulta atractivo. O mentir en distintas áreas. Por ejemplo, cuando alguien que no quiere ir a trabajar y dice, yo digo que bien me reporto enfermo ahora. Más ahora que está esto del COVID, bien digo que me duele la garganta y que me cuesta respirar. Y hasta fijo que por lo menos unas 2 semanas de incapacidad me las van a dar. Fácil, y en esas 2 semanas bien me voy a la playa o por lo menos descanso, veo qué hago. Y es fácil dejarnos influenciar por este tipo de pensamientos o por personas que nos inducen a hacerlo. Ser partícipe de vicios, por ejemplo, es otra influencia que alguien más puede ejercer hacia nosotros. Hey, proba esto, te va a gustar. Si probas esto, tus problemas en ese momento desaparecen, te vas a sentir de una manera increíble. Lo que no nos dicen es lo que viene después, los resultados que tenemos después, que nuestra cartera probablemente ya no va a tener el mismo dinero que tenía porque probablemente vamos a gastar en algo que no debíamos gastar. Nuestro estado mental no va a ser el mismo, nuestro estado moral no va a ser el mismo. Y eso no nos lo dicen, porque únicamente nos dejamos guiar por las satisfacciones momentáneas que vamos a tener. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y es que las personas ceden ante la presión de grupo cuando carecen de autoestima e identidad. Si usted sabe quién es en Dios y usted sabe que nada puede moverlo porque Dios está en mí, Dios ha puesto carácter en mí, no habrá influencia negativa que a mí pueda dominarme. Dios dice en su palabra que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Con este dominio propio nosotros podemos vencer tentaciones, podemos vencer presiones de grupo, podemos vencer influencias y podemos vencer al pecado.
Dice en Proverbios 24, no envidies a la gente malvada ni desees su compañía, pues en su corazón traman violencia y sus palabras siempre traen problemas. Vean, hacer lo correcto no siempre será quizá lo más popular. Hay una frase que a mí me gusta mucho, y es que lo correcto es lo correcto aunque nadie lo haga. Y lo incorrecto es incorrecto incluso si todos lo hacen. Esto habla incluso de la corrupción en la que vivimos. Y no hablo de política solamente, sino de nuestra vida en general. Es decir, pasarnos, por ejemplo, un semáforo en rojo sigue siendo incorrecto aunque todos lo hagan. Decir mentiras en ciertas ocasiones sigue siendo malo aunque todos lo hagan. Hay una cantidad de cosas malas que medio mundo hace, pero que no porque todo mundo las hace ahora ya son buenas. Es a esto en lo que tenemos que cuidar nuestra integridad. Hacer lo correcto aun cuando nadie lo hace y aun cuando nadie nos está mirando. Y algunos consejos ya para terminar que la Biblia nos da para enfrentar la presión de grupo, para enfrentar a las influencias. Y una es ser rápido para responder con carácter. Es decir, cuando viene alguien y te incita a hacer algo que tú sabes que está incorrecto, la respuesta debe ser inmediata y con carácter. No. Muchas veces las presiones hacia nosotros vienen porque somos dubitativos, porque somos como que un poco dudosos y no, fíjate que no. Cuando viene alguien y te dice hagamos esto y tú sabes que eso no es bueno, es rápido, no, con carácter. Y dice en 2 Timoteo, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina en esta versión NTV. En Romanos 12:2 dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, es agradable y es perfecta. Aléjate, escuchen esto, aléjate del que te impulsa a hacer lo malo. Escojamos bien nuestro entorno. Dice en 1 Corintios 15:33, no se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. Las malas compañías corrompen el buen carácter. Huye de la tentación. En 2 Timoteo 2:22 dice, huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. En cambio, sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. Y para terminar, influye. Seamos nosotros de buena influencia. No nos dejemos influenciar por lo malo, sino al contrario, como dice la palabra de Dios, venzamos el mal con el bien. Dice en 1 Timoteo 4:12, no permitas que nadie te subestime por ser joven. Sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma que vives, en tu amor, tu fe y pureza. Seamos de buena influencia. Si nosotros hemos recibido mala influencia, atrevámonos nosotros a ser buena influencia para los demás. ¿Están de acuerdo? Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias porque siempre nos instruyes y nos das consejos a través de la Biblia, Señor, de lo que tú has dejado escrito. Señor, ayúdanos, porque para nosotros no es fácil, Señor. De repente cedemos ante las presiones de grupo, de repente nos dejamos influenciar, Señor, pero ayúdanos a nosotros ser una buena influencia. Una influencia, Señor, de parte tuya, que podamos reflejar el carácter de Cristo y que podamos reflejar al Espíritu Santo. Nuevamente, gracias, Señor, por tu palabra. Te amamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por conectarse, mis hermanos. Ha sido un gusto para mí poder compartir un poco acerca de la palabra de Dios y que Dios les bendiga. Nos vemos.